A primera hora de la mañana, cuando el sol aún se escondía tras las montañas y la niebla cubría los senderos, el tío Tuan conducía su coche, llevando a Tu Tien lejos de la cueva. Después de una noche de descanso, su salud había mejorado, pero en su rostro aún se reflejaba el cansancio. Durante todo el trayecto, Tu Tien permaneció en silencio, con la mirada pensativa. No estaba acostumbrada a que alguien la tratara con tanta amabilidad. De vez en cuando, Tuan le echaba una mirada, pero no dijo nada, dándole espacio para procesar sus pensamientos. Mientras avanzaban por un camino estrecho, Tuan notó a una anciana sentada al borde del camino, sujetándose una pierna con una expresión de dolor en su rostro. Cerca de ella, un gran fardo de leña estaba esparcido por el suelo. Parecía que se había torcido el tobillo mientras intentaba llevar la carga a casa. Tuan frenó el coche de inmediato. «Vamos a ver si necesita ayuda». Tu Tien asintió y bajó rápidamente junto a él. Se arrodilló junto a la anciana y le preguntó con preocupación: «Abuela, ¿está bien?». La mujer levantó la mirada, sus ojos reflejaban el dolor. «Me torcí el pie, ya no puedo caminar. Pero necesito llevar la leña a casa para cocinar el desayuno». Tu Tien observó el gran fardo de leña, y luego miró a Tuan con determinación. «Yo la llevaré». Tuan asintió con suavidad y añadió: «Nosotros la llevaremos a casa, no se preocupe». Con cuidado, ayudó a la anciana a ponerse de pie, mientras Tu Tien, aunque la carga era pesada, se echó el fardo de leña al hombro. El camino a la humilde casa de la anciana era estrecho y accidentado. Ambos caminaron despacio, asegurándose de que ella no sufriera más dolor. Al llegar, la anciana los miró con gratitud y los invitó a entrar. «Muchísimas gracias, hijos, sin ustedes no sé qué habría hecho». Tu Tien dejó la leña en su sitio y sonrió con dulzura. «No se preocupe, solo hicimos lo que debíamos hacer». Tuan sacó una caja de leche del coche y se la entregó a la anciana. «Debe cuidarse, no vuelva a cargar peso sola». La mujer los miró conmovida y les agradeció una y otra vez. Después de despedirse, Tuan y Tu Tien continuaron su viaje hacia la casa de él. Cuando llegaron, ella se detuvo frente a la entrada, vacilante. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Parte de ella sentía miedo, sin saber si realmente pertenecía a un sitio así. Tuan notó su duda y le habló con suavidad. «No te preocupes, entra y descansa un poco». Después de un momento de persuasión, ella asintió y dio el primer paso. No sabía qué le deparaba el futuro, pero al menos, en ese instante, ya no tenía que enfrentarlo sola. La camioneta se detuvo frente a la gran mansión del CEO Tuan. Desde el asiento del copiloto, Tu Tien miraba en silencio la imponente reja de hierro que se alzaba ante ella. Se sentía un poco extraña, incluso inquieta. Nunca había puesto un pie en un lugar tan lujoso. Cada baldosa brillante, cada detalle arquitectónico, le resultaban ajenos a alguien como ella, que estaba acostumbrada a vivir sola, en medio de la naturaleza. Tuan apagó el motor y se giró hacia ella, su voz suave. «Entra. Considera este lugar como tu hogar». Tu Tien apretó con fuerza el borde de su ropa, con una leve inquietud en los ojos. «Yo... ¿de verdad debería entrar? ¿Este lugar no es para mí?» Tuan sonrió con paciencia. «Nadie ha dicho que no puedas estar aquí. Has ayudado a tantas personas ahí fuera. Hoy, deja que alguien te ayude a ti». Sus palabras fueron un consuelo inesperado. Tu Tien respiró hondo y poco a poco se bajó del coche. Al entrar en la casa, se sintió aún más abrumada. Todo estaba impecable, ordenado, con muebles de madera fina que daban un aire cálido pero elegante al ambiente. Tuan la guió hasta el sofá y le sirvió un vaso de agua. «Bebe un poco, ha sido un día largo para ti». Ella tomó el vaso y bebió en pequeños sorbos. Poco a poco, la sensación de extrañeza comenzó a disiparse. Después de un momento de silencio, Tuan habló de nuevo. «Te he preparado ropa limpia. Date una ducha y relájate un poco». Tu Tien lo miró sorprendida. No esperaba tanta consideración de su parte. En toda su vida, nadie la había cuidado de esa manera. «Gracias, pero no quiero molestarte demasiado». Tuan negó con la cabeza. «No estás molestando a nadie. Estás agotada y necesitas cuidarte. Ve a ducharte, luego comerás algo para recuperar fuerzas». Ante la sinceridad en sus ojos, finalmente, ella asintió. Se puso de pie, tomó la ropa y se dirigió al baño. El agua caliente lavó el polvo y el cansancio acumulado en su cuerpo durante días. Mientras tanto, en la cocina, Tuan se puso manos a la obra. No cocinaba a menudo, pero esa noche quería preparar una comida con sus propias manos para ella, para esa mujer que había sufrido tanto, y aún así, seguía en pie con valentía.
Abrió la nevera, sacó los ingredientes y comenzó a cocinar. No lo decía en voz alta, pero en su interior algo había cambiado. Había en él un sentimiento nuevo, un cuidado especial hacia ella. En la amplia cocina, Tuan preparaba con esmero una comida para Tu Tien. No era alguien que soliera cocinar, pero hoy quería hacer con sus propias manos un tazón de sopa caliente para ayudarla a recuperar fuerzas. El aroma del caldo de pollo mezclado con un toque de cebollino fresco se extendía por la estancia, creando una sensación cálida y acogedora en el silencio del hogar. En la sala de estar, Tu Tien, ya con ropa limpia, se sentó en el sofá. El aire puro y la tranquilidad de aquella gran casa le resultaban extraños. Durante años había vivido en soledad, con comidas frugales y noches sin descanso. Pero ahora, alguien se preocupaba por ella, alguien que pensaba en lo que comía, en si descansaba bien. Ese simple hecho hizo que algo en su interior se tambaleara. Se apoyó suavemente en el respaldo del sofá, con la mirada pensativa recorriendo la estancia. De repente, un mareo le invadió. Su visión se volvió borrosa, y sintió que su cuerpo perdía el equilibrio. Había forzado demasiado su cuerpo el día anterior, y la angustia de ver su refugio destruido la había dejado completamente agotada. Intentó respirar hondo para mantenerse consciente, pero todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Incapaz de resistir más, su cuerpo se desplomó sobre el sofá, quedando inconsciente. Justo en ese instante, Tuan salió de la cocina con el tazón de sopa humeante en las manos, mientras decía: «Tu Tien, la sopa está lista, come un poco». Pero al mirar hacia el sofá, lo que vio lo dejó paralizado. Tu Tien estaba tendida, inmóvil, con el rostro pálido y los labios sin color. Por un instante, el tazón en sus manos estuvo a punto de caer, pero reaccionó a tiempo y lo dejó rápidamente sobre la mesa antes de correr hacia ella. «Tu Tien, ¿qué te pasa?». Se arrodilló junto a ella y tomó su mano, dándole suaves palmadas, pero no obtuvo respuesta. Su respiración era débil, su cuerpo helado. Una angustia intensa lo invadió. Nunca la había visto tan frágil como ahora. Sin dudarlo, la cargó en brazos y subió las escaleras a toda prisa. «Que alguien llame a un médico, ahora». Su voz era firme, llena de urgencia. Los empleados corrieron a obedecer, mientras él la depositaba con cuidado en la cama y la cubría con una manta. Observando su rostro sin color, sintió un peso en el pecho. ¿Por qué había llegado a este punto? ¿Por qué no le dijo que estaba tan débil? La preocupación en su interior se hacía cada vez más grande. Aún no podía nombrar lo que sentía, pero una cosa era segura: no permitiría que ella siguiera sufriendo de esa manera. Tuan se sentó al borde de la cama, su mirada llena de preocupación fija en Tu Tien, que aún seguía inconsciente. La puerta de la habitación se abrió de golpe y entraron el médico y una enfermera con su equipo. Tuan se puso de pie de inmediato, apartándose para dejarles espacio. «Ha trabajado en exceso y no ha estado comiendo bien, lo que ha llevado a una grave fatiga. Por ahora, le administraremos suero para reponer nutrientes, pero necesita descansar y alimentarse adecuadamente para recuperarse». Al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el pecho. ¿Cuánto tiempo había estado enfrentando la dureza de la vida sola, hasta el punto de olvidar cuidarse a sí misma? Se quedó de pie, observando cómo la enfermera insertaba con cuidado la aguja en su mano y comenzaba a pasar lentamente el suero por sus venas debilitadas. No apartó la vista de ella, sintiendo una profunda tristeza al verla en ese estado. Cuando el médico terminó su evaluación y confirmó que su condición era estable, Tuan los acompañó hasta la puerta y les indicó con seriedad: «Si necesita algo más, háganmelo saber. Quiero que reciba la mejor atención posible». Una vez que el médico se marchó, Tuan regresó a la habitación y miró a Tu Tien, que seguía dormida. Suspiró. Luego se giró y salió en silencio, dirigiéndose a la cocina. Aunque había personal de servicio en la casa, esta vez quería preparar algo, él mismo. No quería que ella despertara sintiéndose aún más débil. Abrió el refrigerador y sacó arroz, carne picada y algunas verduras. Colocó una olla en la estufa y comenzó a lavar el arroz para preparar una sopa caliente. El sonido del agua hirviendo rompió el silencio de la cocina y el aroma reconfortante comenzó a extenderse por toda la casa. Tuan removía la sopa con cuidado, asegurándose de que no se quemara. Cuando estuvo lista, sirvió una porción en un tazón, sopló suavemente para enfriarla un poco y la llevó con precaución de regreso a la habitación. Tu Tien se movió levemente en la cama.
y poco a poco abrió los ojos. Su mirada aún estaba nublada por el cansancio, pero al ver a Tuan se sorprendió. «¿Tú?» Su voz sonaba ronca. Tuan dejó el tazón en la mesa y le ayudó a incorporarse con suavidad. «¿Ya despertaste? Come un poco», el médico dijo que necesita recuperar fuerzas. Ella lo miró con sorpresa. Jamás habría imaginado que Tuan, un CEO siempre ocupado, se tomaría el tiempo para cocinar para ella. «Tú no hiciste». Tuan asintió con una expresión seria. «Come, luego descansa». Por un momento, ella permaneció en silencio, antes de tomar la cuchara y llevarse un poco a la boca. El sabor era simple, pero tenía algo especial: calidez, sinceridad. Nunca antes nadie la había cuidado así. Tuan la observó comer y dejó escapar un suspiro de alivio. Tal vez, por primera vez en su vida, realmente estaba preocupado por alguien de esta manera. Después de terminar el tazón de sopa caliente que Tuan había preparado con sus propias manos, Tu Tien sintió su cuerpo más ligero. Aunque todavía se sentía un poco débil, su energía había comenzado a recuperarse. Al ver que ella comía todo, Tuan se sintió más tranquilo, pero aún así le advirtió con firmeza. «Todavía estás débil. Necesitas descansar más. No te esfuerces demasiado». Tu Tien asintió con gratitud en los ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la cuidaba con tanta sinceridad. Después de asegurarse de que todo estaba en orden, Tuan se cambió rápidamente de ropa y salió de casa para dirigirse a la obra. El trabajo seguía acumulándose y necesitaba supervisar la situación personalmente. Cuando llegó, notó a un grupo de trabajadores reunidos cerca del puente en construcción. Sus rostros reflejaban preocupación. Tuan bajó del coche de inmediato, sintiendo que algo no estaba bien. Uno de los supervisores se apresuró a acercarse y reportó la situación. «Señor Tuan, anoche llovió demasiado fuerte y el agua subió rápidamente, inundando toda la obra. Ahora mismo, el área del puente está completamente anegada y la gente no puede cruzar». Tuan frunció el ceño y caminó rápido hacia la zona afectada. Frente a él, la corriente de agua arrastraba lodo y sedimentos, debilitando parte de los cimientos. Al otro lado del río, un grupo de habitantes esperaba, sin saber cómo cruzar. Sin perder tiempo, Tuan se giró hacia el equipo de ingenieros y ordenó con voz firme: «Revisen la estabilidad del puente de inmediato. Si hay riesgo de más erosión, necesitamos reforzarlo cuanto antes». Luego se dirigió al grupo de trabajadores y dio nuevas instrucciones. «Debemos construir un paso temporal para que la gente pueda cruzar con seguridad. Utilicen sacos de arena para contener el agua y crear un punto de apoyo». Los obreros se movilizaron rápidamente, siguiendo las indicaciones de Tuan. En poco tiempo, lograron formar un camino provisional con sacos de arena, permitiendo a los habitantes cruzar el área inundada sin peligro. Una anciana, con el rostro lleno de inquietud, miraba el agua correr con fuerza. Tuan se acercó a ella, tomó su mano con suavidad y le habló con tono tranquilizador. «No se preocupe, la ayudaré a cruzar con seguridad». Con cuidado, la guió paso a paso, asegurándose de que cada movimiento fuera firme y estable. No solo dirigía el trabajo, sino que también se ponía en acción para ayudar personalmente a quienes lo necesitaban. Cuando el último de los habitantes llegó al otro lado, Tuan dejó escapar un suspiro de alivio. A pesar de los daños causados por la tormenta, lo más importante era que nadie había resultado herido. Se volvió hacia el equipo de ingenieros y habló con tono decidido. «Necesitamos reforzar los cimientos hoy mismo. No quiero que ningún contratiempo afecte el progreso de la obra». Observando la corriente aún fuerte, Tuan comprendió que su responsabilidad no era solo construir un puente, sino garantizar la seguridad de todos. Vén gia đình thì rồi một ngày Chiến sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Nhưng cô đã lầm, ngày Chiến dắt Lò Thị Hường về nhà, cô không chỉ mất đi một người chồng mà còn mất luôn chốn nương tựa duy nhất. Hình ảnh Hường tay trong tay với Chiến được cả gia đình chồng đón tiếp nồng hậu, trong khi cô, người đã hy sinh cả thanh xuân vì mái nhà này, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, thật sự quá đổi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ nhờ cơ hội này để trút hết mọi khinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn, chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời, từng chữ như nhát dao cứa sâu vào tim Tử Tiên.
Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu ấp chăn gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lạnh lùng đứng nhìn